Tiene la palabra el senador Luis Juez. Bueno, muchas gracias, presidente. En primer lugar, permítame felicitarle a la senadora Lozada por su persistencia, perseverancia, constancia en un tema que arrancó casi en soledad absoluta allá en el año 22 y que hoy nos permite estar en la comisión pudiendo discutir un tema extremadamente importante. No, voy a tratar de ser extremadamente prudente para que nadie piense que tengo un ejercicio en el derecho penal casi de 40 años. Este es un delito que responde exclusivamente a título de dolo, así que no hay falsa denuncia por culpa. Con lo cual, lo que acaba de aclarar la senadora, esto en materia de investigación penal, y claramente cuando se acredita que ha habido una actitud dolosa que concurre en el tipo penal de la falsa denuncia. Pero esta conversación arrancó con un tema que planteaba la senadora con mucha claridad. Y digo, esto digo para que seamos prudentes, es cierto lo que dice el senador Benzunzán, acá ha habido un gran trabajo por parte de los estados trabajando en el tema de la protección del niño, la niña y el adolescente. También ha habido un avasallamiento por parte de organismos provinciales, producto de un montón de factores. Yo le diría el temor, se ha instalado. Yo le hablo de mi provincia, la de Córdoba. Ayer una gran cantidad de expositores provenían de esa provincia. Un gran temor que se ha adueñado de los operadores al miedo de que yo vengo a una denuncia, no procedo como corresponde, eso trae consecuencias. Entonces la primera decisión que se toma es invierte la carga de la prueba. Absolutamente el denunciante pasa ahí a tener la absoluta certeza de lo que se dice es cierto y el denunciado a partir de ese momento se le vulneraron todas las garantías constitucionales. Tiene que él demostrar su proceso de inocencia y su principio de inocencia que establece la Constitución es avasallado de todas maneras. Si no, no tendríamos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba casi el 35% de detenidos en el penal de Bower, objeto de la imputación de violencia doméstica. Convalidar semejante locura, ni medio paso para atrás con los derechos que hemos consagrado, pero tampoco medio centímetro para adelante para avasallar cuestiones que están pasando. Y están pasando por esto lo que se digo, esta discusión es de antigua data, venimos sosteniéndola desde el año 22 en esta comisión. Pasa porque claramente la falsa denuncia es un delito inexistente y pasa con muchos operadores que con buena intención, pero con muchísimo temor, le pasa a jueces en mi provincia. Ayer se escuchaba el testimonio de un pibe de Cruz del Eje que tuvieron condenado y él particularmente sufrió una prisión preventiva casi de 600 y pico de días. A mí me consultaron en el tema del estudio y la verdad la profesión no me permitía. Pero insistía, yo le decía que no cambiaran de abogado, que lo esencial, tenía confianza que el juez iba a animar a profundizar en la investigación y que si tenía coraje, ese juez iba a claramente poder llegar al fondo de la cuestión y darse cuenta que ahí estamos frente a una falsa denuncia que lo involucraba a él y a sus compañeros del colegio en un hecho que, si fuera cierto, era aberrante, pero como era una terrible mentira, terminó con un montón de pibes detenidos durante un montón de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Los operadores que se encargan, como bien dice el senador Benzunzán, porque las provincias han avanzado en todos estos derechos y lo han armado, y cuando digo esto también me refiero a jueces y fiscales, entran en un poder de pánico tan grande, tan importante, como saben que la consecuencia el día de mañana, llegar a pasar una situación y este hecho de violencia que de alguna manera no se genera todo el mecanismo que la justicia debería llegar y queda con algún nivel de investigación y pasa algo desgraciado como sucede todos los días, lo primero que hace pensar este funcionario judicial en su carrera. Entonces, ¿qué está pasando en las provincias? En la mía, el pánico se ha adueñado de los administradores de la justicia. Entonces, ante el temor, ante el pánico, ante la posibilidad, los equipos técnicos, los encargados de administrar, los encargados de la acusación y los encargados de la condena, terminan actuando con ese pánico que no les permite llegar a la verdad. Entonces, ese principio de inocencia que nos corresponde a todos los ciudadanos solamente por ser ciudadanos, se convierte en una inversión de la carga de la prueba que hace que, como no hay verdaderamente sanción al tipo que miente, queda absolutamente impune. ¿Y qué pasa en mi provincia? La mayoría de esas personas terminan 2 años y medio, 3 años esperando un proceso penal, terminan cuando no arreglando un juicio abreviado, aceptando una condena que saben que es injusta, pero el abogado le termina diciendo, mirá, arreglemos esto, levanta la mano, porque la condena que te puede venir es mucho más grave. Y esto es una realidad que no podemos negar. Cuando se empezó a discutir ese tema en la comisión,
un tema tabú, porque por supuesto que cuando quieren ridiculizar te llevan a un lugar incómodo. Vos venís a cancelar derechos, venís a quitar garantías, sos un retrógrado, y la verdad que este tema lo único que persigue darle a una figura como la falsa denuncia una magnitud importante para que esos operadores no utilicen con el tema. Y a mí, ¿qué me pasa si esto pasa muchas veces? Lo digo, hace 40 años que ejerzo la profesión. No pasa nada si la falsa denuncia casi no tiene pena. Bueno, no, ahora sí. Ahora sí. Si vos vas a hacer una denuncia y la vas a hacer como un instrumento para apartar a tu familia, para tomarte una venganza, como pasa en muchos casos, no en todos, por eso está muy bien que lo aclare, porque nadie está acá generando un manto de impunidad para los hechos delictivos contra menores. Los operadores sepan de que la falsa denuncia a partir de ahora tiene una pena. Es cierto que las penas son sistemáticas en el Código Penal, pero también es cierto que las consecuencias que genera una falsa denuncia, cuando se termina corroborando, no hay pena que alcance, porque un día de detención de una persona inocente, créame, es como 100 años de condena a un verdadero culpable. Así que no la quiero hacer más larga porque seguramente este tema va a tener mucho debate y lo tendremos en el recinto. Yo insisto con felicitarle a la senadora Lozada. Ayer tuvimos una maravillosa que para muchos senadores que están, podría haberlo sorprendido, pero quiero decirle que en mayor o en menor cantidad este tipo de reuniones como las que sucedieron ayer en el Senado se ha repetido en los últimos 4 años. Historias conmovedoras, demoledoras, que te matan, que te hacen sentir realmente que no estás haciendo y no estás cumpliendo tu mandato popular porque están pasando situaciones que vos no la estás legislando. Y este es un tema que claramente hoy estaríamos subsanando un bache puntual en el tema. Darle una pena a la falsa denuncia es nada más ni nada menos que establecer una condición. Y no solamente delitos que tienen que ver con los menores, niños y adolescentes, la falsa denuncia te puede involucrar. Particularmente se utiliza y se ha utilizado estos últimos años en ese tipo de delitos. Por eso siempre hay referencia a esas cuestiones familiares, intrafamiliares, pero la falsa denuncia por cualquier tema te termina, cuando verdaderamente una falsa denuncia, te termina generando un perjuicio absolutamente irreparable en la sociedad, en tu actividad, en tu vida. Así que quiero con ese criterio, nosotros en particular voy a acompañar este proyecto porque de vieja data lo venimos trabajando, lo hemos estudiado en muchísima profundidad, lo hemos hablado con todos los operadores, con todos los actores y creo que es un avance que este Senado pueda hacer en este tema. Nada más, presidente. Gracias, senador. Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.